Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy daremos información sobre garrapatas, presentamos una red de pluviómetros y damos inicio con una nota al médico veterinario Damián Castro del INTA que brinda información del control de parásitos gastrointestinales en bovinos. El control de la helmintiasis gastrointestinal enfrenta una dificultad principal, y yo diría que la misma es que el control de la enfermedad está basado en el uso de antiparasitarios. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde el ámbito de la investigación para desarrollar alternativas al uso de los antihelmínticos como vacunas, nutracéuticos, organismos competidores biológicos, entre otros, lo cierto es que al día de hoy la única herramienta que tenemos para aplicarla de forma masiva y en condiciones de campo es el uso de los antihelmínticos. A esto le tenemos que agregar que los helmintos parásitos presentan atributos biológicos que le permiten desarrollar resistencia a los antiparasitarios con relativa facilidad. Y además le tenemos que agregar que el menú de antiparasitarios es relativamente acotado. Entonces, en este contexto de resistencia a los antiparasitarios, el control de la helmintiasis gastrointestinal debería hacerse procurando evitar o bien ralentizar el desarrollo de resistencia a los antihelmínticos. Esto se puede lograr contemplando tres pilares básicos que yo resumiría de la siguiente forma. El primero, realizar el tratamiento con antihelmínticos solamente con un diagnóstico parasitológico previo, lo cual nos va a permitir reducir la frecuencia de aplicación de los antiparasitarios de forma tal que se reduzca la presión de selección por resistencia en las poblaciones de parásitos, al mismo tiempo que nos permite intervenir de forma precisa, de forma tal que tampoco tengamos pérdidas productivas por la acción de los parásitos. Este diagnóstico parasitológico se realiza principalmente mediante una técnica de laboratorio muy sencilla y relativamente barata que se denomina HPG, que significa huevos por gramo de materia fecal. Es justamente la determinación de la cantidad de huevos de helmintos parásitos en la materia fecal de los animales, de manera tal que a través de esta determinación podemos estimar la carga de parásitos que los animales tienen en su interior y de esa forma poder determinar si es necesario o no hacer un tratamiento. La frecuencia de determinación de la carga parasitaria, es decir, del análisis de HPG, debería ser cada 30, nos podemos estirar hasta 60 días, dependiendo de la época del año y de la categoría de animal que estaríamos hablando. Principalmente en animales jóvenes, hasta alrededor del año, año y medio de vida, y durante el otoño y el invierno. Les digo animales jóvenes hasta el año y medio de vida porque este es el momento en el cual el animal consolida su inmunidad frente a los helmintos parásitos. Y les digo otoño-invierno principalmente porque es el periodo del año durante el cual las condiciones ambientales son más propicias para que se prolongue la sobrevida de los parásitos en el ambiente. Las únicas excepciones en las cuales, digamos, podríamos sugerir el tratamiento fijo, es decir, sin diagnóstico previo, sería el tratamiento al destete, el tratamiento al ingreso del engorda corral y, esto con criterio profesional veterinario, el tratamiento para prevenir la osteoartritis tipo 2, que se realiza en noviembre-diciembre, principalmente en lo que sería la región central-sur de lo que sería la región pampeana húmeda. El segundo pilar sería el diagnóstico precoz de resistencia. Esto se realiza mediante chequeos de HPG a los 15 días después de haber hecho un tratamiento antihelmíntico.
Esto lo deberíamos hacer al menos una vez en el otoño y otra vez en el invierno. Las ventajas que tiene hacer este diagnóstico precoz las podemos mencionar como a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo, refiriéndonos particularmente en esa tropa de animales en la cual hicimos ese diagnóstico de resistencia, nos permite rotar de principio activo y de esa forma evitar de que esos animales queden con un remanente de parásitos que perjudique su desempeño productivo. En el largo plazo nos permite excluir ese principio activo comprometido en resistencia de nuestra rotación de antiparasitarios, de forma tal que si nosotros hicimos el diagnóstico de la resistencia de forma precoz y una resistencia incipiente, de forma tal que en un periodo de años es posible que esa resistencia se revierta, aunque sea parcialmente, y lo más importante es que podamos conservar ese principio activo dentro de nuestro menú terapéutico. El tercer y último pilar es realizar rotación de principios activos. A pesar de que los principios activos nosotros los vengamos evaluando y vengan funcionando bien, lo recomendable es ir cambiándolos. Si bien no está determinado a ciencia cierta cuál debería ser el periodo, el intervalo de tiempo en el cual nosotros deberíamos hacer las rotaciones, pero uno tentativamente sugiere que la rotación se debería hacer cada un año o dos. Entonces, dicho nuevamente de forma resumida, los tres pilares serían realizar tratamiento antihelmíntico solamente con diagnóstico parasitológico previo, realizar chequeos de sensibilidad a los antihelmínticos para hacer el diagnóstico precoz de resistencia y realizar la rotación de los principios activos. Dado que en el engorde a corral se corta el ciclo parasitario, es decir, el animal al no pastorear no ingiere parásitos y no se reinfesta, por lo tanto, dicho de una forma casera, metemos a los parásitos en un callejón sin salida. Cuando no teníamos problemas de resistencia, nosotros aplicábamos un antiparasitario, cualquiera sea, al ingreso del engorde a corral y nos olvidábamos del problema. En el contexto de resistencia, la situación cambia porque si nosotros aplicamos un antiparasitario ineficaz, los animales quedan con un remanente de parásitos en su tracto gastrointestinal de una cuantía que va a ser proporcional a la severidad de resistencia que haya para ese principio activo que nosotros aplicamos, y en consecuencia van a tener pérdidas productivas que pueden ir desde pérdidas productivas subclínicas, es decir, que nosotros no vemos signología de enfermedad, pero el animal va a ganar menos peso del que debería, o va a convertir el alimento en producto con una eficiencia peor. Incluso podemos tener en situaciones extremas, en situaciones digamos de extrema resistencia al principio activo que hayamos aplicado, signología clínica de enfermedad en los animales más susceptibles de la tropa. También podemos tener efectos perjudiciales indirectos de la parasitosis, como es el efecto inmunodepresor que ejerce la helmintiasis gastrointestinal. Si a este componente le sumamos el extremo estrés que sufre el animal en los primeros 20-30 días de ingreso al engorde a corral y el extremo desafío infeccioso al cual el animal debe hacer frente, todo esto hace un combo que puede terminar resultando en un animal con mayor susceptibilidad a padecer enfermedades infecciosas, como por ejemplo, entre las más comunes, la neumonía. Entonces, en este caso puntual del ingreso al engorde a corral, vale agregar la sugerencia de que a la hora de hacer el tratamiento antihelmíntico, lo que conviene hacer es utilizar drogas antiparasitarias para las cuales no se haya reportado resistencia al día de hoy en nuestro país, es decir, levamisol o monepantente.